Saludos cordiales, mi nombre es Robert Krastek, estudiante del doctorado en TICS de la ONEYES. Actualmente estoy cursando el subproyecto denominado las TIC y los sistemas educativos. Estoy en este momento reunido con la doctora Zuleima Corredor. Ella es profesora de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Zulia, gran amiga en lo personal y gran amiga de nuestro Centro Local Portuguesa. La conocemos por sus extraordinarias ponencias en el campo educativo y de las TICs. ¿Cómo está, Zuleima? Hola Robert, saludos. Muy bien, por acá muy contenta de poder compartir una vez más contigo en estos escenarios formativos a través de los recursos tecnológicos. Y bueno, desde acá desde el Zulia, aportando un poco más para esta necesaria consolidación de saberes en un ámbito tan importante como es el de la integración de las tecnologías en los contextos formativos. Gracias por la invitación, Robert. Qué bien, Zuleima. Nuestro facilitador de su proyecto es el doctor Juan Laya, quien de una manera muy magistral ha dirigido este subproyecto y nos está conduciendo para el logro de los objetivos. Saludos, doctor Laya. Bueno, en esta oportunidad, Zuleima, un conversatorio contigo con este tema tan general como es las TIC en el modelo pedagógico. Ahora quiero mostrarte lo siguiente. Las TIC en el contexto educativo. Tú sabes que estas referencias o esta diagramación la he conseguido revisando el internet y en ellas aparecen allí que está contextualizada eh, este concepto en cuanto a las plataformas en líneas. Allí está constituida por todas aquellas aplicaciones educativas en línea, y está también lo que es la infraestructura en computación de toda esta maquinaria que utilizamos para el uso de las TIC en la educación. Y están también los recursos educativos digitales. Aquí, digamos, utilizamos todas estas herramientas, todos estos recursos que favorecen al intercambio de ideas, de conocimiento. De alguna manera se ve favorecido lo que es el campo educativo. Y sobre todo, de manera muy importante, la parte del nivel de supervisión de los diseñadores y especialistas de contenido. Aquí juega un rol muy importante esta parte del diagrama y de este accionar, en el cual es muy importante la parte de supervisión. No sé si estás de acuerdo conmigo, Zuleima, sobre esta parte, pero me parece muy pertinente, ¿no? Que por lo menos las plataformas en línea y la interacción entre estudiantes y docentes siempre estén bajo la supervisión digamos, de la institución y de unos diseñadores y especialistas de contenido. Sí, bueno, como bien lo señala, en el contexto de la educación en general, sobre todo desde el modelo presencial, pues esto es como novedoso, ¿no? Bueno, no digo que es nuevo en el sentido de que tiene poco tiempo, porque ya desde finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, muchas instituciones educativas en todo el mundo y acá en Venezuela venían utilizando las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me refiero a instituciones de educación presencial. Entonces ya nosotros podíamos ver, por ejemplo, innovaciones donde en contextos formativos presenciales podían incorporarse tecnologías, podían emplearse metodologías propias tal vez de la educación a distancia, y escuchábamos hablar en estas épocas a las que estoy haciendo referencia, modelos B-learning o modelos mixtos, ¿no? De educación, donde era que la educación presencial se apropiaba de estas tecnologías. Nosotros, tú y yo, que venimos de la educación a distancia, que tenemos experiencia en educación a distancia, para nosotros esto no es tan novedoso, ¿no? Porque la educación a distancia, pues, surge y evoluciona precisamente sobre los hombros de las tecnologías. Es lo que le ha permitido a la educación a distancia evolucionar, las tecnologías. Ha ido aprovechando
a lo largo de la historia las diferentes tecnologías que van surgiendo. No sé si me sigues, ¿no? La idea. Sí, sí, cómo no. Tú sabes que cuando el inicio de la educación a distancia, que la Universidad Nacional Abierta fue pionera en el año 77, ya ellos Ujú. buscaban para esa tecnología los videocassettes, eh, y de otras tecnologías como la radio, la televisión, los libros en Sí, sí, físico, y después eso fue surgiendo, a medida que pasaron los años, fue surgiendo, cambiando eh, los, el medio, digamos, para compartir, el sí, los medio de recursos. enseñanza, los recursos, y hasta ahora, bueno, ya vemos ya como, por ejemplo, hay herramientas muy poderosas, la inteligencia artificial, la robótica, los entornos virtuales, un mundo Es correcto. de medios que hace muy interesante el sistema de enseñanza y aprendizaje. Y de hecho, los inicios de educación a distancia los encontramos en la educación mediada por correo electrónico. Era la tecnología de la época. Entonces, la educación presencial realmente lo que ha hecho es ir apropiándose también de esas posibilidades de las tecnologías. No sé si puedes regresar a la lámina que estábamos viendo, porque quería apuntar algo bien importante, y es que, por ejemplo, en los sistemas de educación a distancia, esta estructura que vemos aquí en la imagen que tú nos presentas es la estructura formal de una universidad a distancia. Tienen ese personal capacitado para cada una de estas áreas, ¿no? Perfecto, me parece Hay bien. una estructura que da soporte al sistema, que se basa sobre todo en el uso intensivo de las tecnologías, sean las que sean. Pero Yo en educación presencial no pasa esto. Y el doctor Lorenzo García Aretio, que es un especialista destacado de la educación a distancia, él señala que en estos contextos formativos actuales, en los que en la presencialidad se utilizan las tecnologías, un solo docente puede tener que hacer todo esto. ¿Ves? Por eso que tú te enfocabas en el tema del nivel de supervisión, de los diseñadores y los especialistas de contenido. Esto es muy propio de un sistema de educación a distancia como tal. Pero en la educación presencial, que utiliza como apoyo las tecnologías, no necesariamente hay un equipo, sino que un solo docente le corresponde como ejercer todos estos roles. Y eso lo menciona muy bien el doctor Lorenzo García Aretio, porque es lo que se evidencia en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en una universidad eh, presencial, pero en esa universidad presencial ofrecen alguna asignatura en un formato mixto, híbrido o a distancia, es el profesor de la asignatura, el que lleva la materia, el que va a tener que hacer cada uno de estos procesos, ¿no? El que va a tener que prestarle la tutoría, porque acuérdate que en la educación a distancia hay uno que es el tutor, hay otro que es el especialista de contenido, hay otro que es el evaluador, hay otro que es el diseñador, ¿no? Entonces hay como roles muy diferenciados. Cuando estamos en educación presencial y queremos apoyarnos en tecnologías, no sucede así, sino que el mismo profesor tiene que ir ejerciendo todos estos roles. Y entonces allí es donde se hace un poco más compleja la implementación de estos procesos formativos, porque un solo profesor tiene que realizar todos los procesos. Me parece muy bien lo que me estás comentando, Zuleima. Sabes que uno de los foros de discusión que hemos tenido con el doctor Juan Laya, yo le Ajá. presenté este mismo diagrama. Claro, el profesor viene ya de años de experiencia ya en educación presencial y él siempre decía que se topaba con los estudiantes y él tenía que tratar de diseñar los contenidos y esto, pero éramos como muy poca la participación del estudiante. Y cuando yo le presento este diagrama, él me dice, Robert, coloca la parte de ya de diseño de supervisión, tanto de la institución como los mismos académicos, de manera de que todos estos contenidos digitales se puedan dar en perfecta armonía. Entonces, me acuerdo mucho de él que me dijo, me recomendó que insertara dentro del diagrama esta parte del nivel de supervisión. Claro, ya estamos en otra era del sistema educativo. Eh, Todavía existen las universidades presenciales, pero hay diferentes modalidades ahorita, como bien lo sabes, modalidad distancia, modalidad virtual. Y lo que considero es que, por ejemplo, o no estoy más bien de acuerdo que la educación presencial obliguen a los estudiantes a trabajar con aulas virtuales, porque no está dentro de su estructura la, la parte de la educación a distancia. Entonces hay que tener cuidado estas instituciones
de que ofrecer, digamos, a los estudiantes mm, estructuras, digamos, acorde a lo que es la misión, visión de todas estas instituciones. Bueno, en realidad allí lo que sucede, Robert, es que como lo hemos venido diciendo, todo evoluciona. Y las TIC precisamente han venido jalonando estos cambios de paradigma dentro de las instituciones educativas. De hecho, acá en Venezuela, desde la década de los 90, se venía trabajando en el establecimiento de la normativa de educación a distancia, y ahí participaban todas las universidades del país, porque en Venezuela muchas universidades del país, la Universidad Central, Luz, la universidad, acá en el Zulia tenemos URBE, la Universidad Católica Cecilio Acosta, el Pedagógico, todas estas universidades ya utilizaban tecnología. Entonces, dentro de su oferta académica, podía observarse que habían procesos más bien mixtos o híbridos, ¿no? En relación con Exacto, esto, e sí, inclusive tenían programas específicos o áreas específicas que tenían educación a distancia, y esto estaba bien, eso ha sido bien visto desde los entes rectores, como el CNU, por ejemplo, como el ministerio, y de hecho lo que se trató desde la década, finales de la década de los 90, fue normar eso, ¿no? En la actualidad, de hecho, hay una normativa que pretende regir lo que ellos han denominado, cuando digo ellos es el ministerio, el CNU, han denominado estudios multimodales, porque ellos se ha evidenciado que en el país las instituciones de hecho se están apropiando de las tecnologías, están ofreciendo diferentes modalidades. Entonces no claro, podemos claro que sí. cerrarnos a lo que los avances de la tecnología vienen generando, porque es que es así como van evolucionando todos los ámbitos de la vida en sociedad. Yo comentaba hace poco que estaba trabajando con unos profesores, porque es que siempre hay muchas resistencias en el ámbito educativo. No es que siempre lo hemos hecho de esta manera y no evolucionamos. Y entonces yo le decía a unos profesores, ¿quién de ustedes me va a decir acá que prefiere que lo hagan ir al banco con un cheque a sacar un dinero, en vez de poder sacarlo más fácilmente a través de un cajero? ¿Quién de ustedes me Claro, va a decir que prefiere emitir un cheque que hacer un pago móvil? No, ¿cómo se le ocurre, profesora? sí, Exactamente. sí, Nosotros sí. ya hemos cambiado la forma de hacer una gran cantidad de cosas, pero seguimos teniendo resistencias para estos cambios dentro del contexto educativo. Entonces, el que se oferte diferentes modalidades dentro de las universidades presenciales es un hecho. Es un hecho, de hecho, un hecho que ya está normando el ministerio y para lo que tenemos que estar preparados todos. De hecho, la pandemia fue una oportunidad importante para entender la necesidad de que en todos los contextos formativos se implementen, se utilicen de manera intensiva las tecnologías. Perfecto, bueno, sí, sí, me parece muy bien tu apreciación. Entonces, bueno, la idea es que estas instituciones puedan ir adaptándose a estos cambios Es correcto. tecnológicos. Ajá, Fíjate esta perfecto. lámina, Zuleima. Yo he conseguido también en internet estos términos, por lo menos lo que es tecnología del aprendizaje y conocimiento, las TACs, tecnología para el apoderamiento y la participación, TEP, y las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Son metodologías pedagógicas que uno consigue en la red, en internet, pero yo no sé si tú estás de acuerdo con estas apreciaciones, porque pienso que no hay cambios aquí de fondo. No, Robert, no son metodologías pedagógicas. Cuando nos referimos o escuchamos hablar de TIC, TAC o TEP, que yo siempre critico, mm, entre comillas, esa crítica, o sea, es una crítica que nos llama a reflexionar y a valorar lo que decimos, ¿no? A veces, eh, sobre todo en el ámbito de la docencia, suele suceder, en los ámbitos académicos suele suceder que comenzamos a utilizar algunas denominaciones porque se ponen de moda, porque alguien las dijo y les pareció chévere o nos pareció innovador, pero no estudiamos, no analizamos los cambios de fondo que tienen o las implicaciones, ¿no?, que estas cuestiones tienen. Nosotros venimos usando el término tecnologías de información y comunicación para referirnos a todas las aplicaciones de la web que utilizamos, ¿sí?, que pueden ser utilizadas tanto en los entornos educativos como en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Las tecnologías de información y comunicación no surgieron de una forma específica para la educación, surgieron para hacer disponible la información, precisamente para que hubiera posibilidad
de que hubiera información y comunicación al alcance de todos a través de la inmensa red de redes que es el Internet, que es la web, ¿no? Así es. Entonces, cada uno de los ámbitos de la vida en sociedad se ha ido apropiando de estas tecnologías porque le han sido de utilidad en sus diferentes ámbitos, pero son tecnologías que se hicieron no con un fin educativo, ¿sí? Sino que surgieron y se fueron implementando. Por ejemplo, nosotros, el WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp no fue creado con un fin educativo, pero nosotros podemos darle una aplicación educativa, podemos utilizarla con una forma educativa. Ahora sí, hay algunas tecnologías que fueron creadas con fines educativos, ¿no? Entonces, creo que a eso es que se refieren cuando dicen tecnología del aprendizaje y conocimiento. Mucha gente hace una diferenciación entre lo que son las TIC en general, que pueden ser utilizadas con fines educativos, aunque no fueron creadas para ello, y otras que son herramientas que tal vez sí fueron creadas única y exclusivamente con fines educativos, como por ejemplo las plataformas de gestión de aprendizaje, como es Moodle, como un Classroom, por ejemplo, cualquier herramienta que permita posibilitar procesos cognitivos, formativos, ¿sí? Que podemos utilizar, como por ejemplo herramientas para la elaboración de mapas mentales, por ejemplo, páginas web que tienen finalidades propiamente formativas. En ese sentido, pudiéramos decir que pudiéramos hablar de TAC, pero realmente no hay como una diferencia de base, o sea, una diferencia de fondo para identificarla, la diferencia entre TIC y TAC, y mucho menos TEP. Porque cuando entonces hablan de TEP, están hablando de las tecnologías que las personas personales utilizan para el desarrollo de su propio aprendizaje, ¿no? Y esto es lo que nosotros desde hace muchísimo tiempo hemos escuchado que se ha denominado como recursos educativos personales. O sea, que son todos esos recursos que las personas van utilizando para gestionar su propio proceso de aprendizaje utilizando diversidad de herramientas que les sirvan. Por ejemplo, que si utilizas un calendario en Google, que si utilizas un blog para sistematizar aprendizaje, para hacer una especie de portafolio de aprendizaje, o que si tú, por ejemplo, utilizas Pinterest para ubicar imágenes, recursos que te permitan apropiarte del conocimiento, o escuchas podcast educativos en un determinado canal que te ayudan a consolidar información, o que utilizas YouTube para acceder a información adicional de lo que tú estás estudiando. Entonces, todos esos recursos que una persona de manera independiente va utilizando para su propio proceso de aprendizaje es lo que se conoce como recursos educativos personales. O sea, cada persona va como gestionando su aprendizaje con el uso de diversas herramientas, o como que, por ejemplo, a mí me gusta más usar PowerPoint para hacer mis presentaciones que entrego a mi profesor, o que hay otro que lo que le gusta usar es Canva, o hay otro que le gusta utilizar Geniali o cualquier otra herramienta disponible. Entonces, no son herramientas que han sido creadas necesariamente para la educación, pero son herramientas que, sabiéndolas utilizar, el estudiante se va como apropiando de ellas y funcionan para su proceso formativo. Entonces, yo particularmente, yo tengo mucho tiempo trabajando en este tema de las tecnologías de información y comunicación y de las competencias docentes para el uso educativo de estas tecnologías, y yo no encuentro un argumento de base que me sirva para distinguir en estas tres cosas, ¿no? Porque al final todos son las tecnologías de información y comunicación que me sirven para algo. Fíjate tú, la banca utiliza las aplicaciones de la web, se apropió de ellas y ahora yo puedo utilizar una aplicación que me sirve para pago. Pero nadie dice, por ejemplo, que ahora le vamos a dar un nombre diferente a las tecnologías. Así es, sí, estos términos... Esa es la cosa que yo veo, o sea, que a veces nos quedamos en denominaciones y no avanzamos realmente en lo que es necesario, ¿no? Que de pronto es la formación, la capacitación del profesorado, el saber para qué necesito una tecnología. Ok, tecnologías para el aprendizaje. ¿Qué necesito yo para para contribuir a generar un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje? Entonces, ¿cuáles son las competencias que debería tener un docente? ¿Cuáles son los procesos que debería desarrollar? Y en función de esos procesos, entonces sí, el docente está en capacidad de seleccionar las tecnologías existentes que le van a servir para desarrollar esos procesos. Allí es donde tenemos que poner el foco.
Así es, Zuleima. Sabes que este diagrama me llamó mucho la atención porque, eh, honestamente, estos términos, primera vez que digamos que lo escucho o que lo visualizo, porque es que todo No, hemos hablado, tiene tiempo, ya Robert, tiene tiene tiempo, tiempo. Robert. Ok, Sí, tiene tiempo. perfecto. Entonces, porque Y fíjate, algo siempre, importantísimo es que, fíjate, no, eso no son metodologías. sí, sí, O ya me sea, acabas de aquí aclarar. en esta lámina yo veo que hay un error conceptual. No hay, Sí, aquí no sí, estamos hablando de ninguna metodología, estamos hablando de claro, herramientas. Tecnologías que me sirven para una cosa, tecnologías que me sirven para otras cosas. exacto. Fíjate que cuando hablo de tecnología de información y comunicación, estoy hablando de tecnologías en general. Sí, El segundo cuadro parece que quiere centrarlo en tecnologías que específicamente me sirvan para estos procesos de aprendizaje y las últimas que son de los entornos personales de aprendizaje. Entonces, bueno, exacto. cada persona tiene una diversidad porque es un universo de herramientas, las existentes, las que les servirán para su aprendizaje. Pero esto no son metodologías. En todo caso, arriba debería decir recursos para el aprendizaje Muy bien, basados en ti, en todo caso, pero muy no bien, metodología. muy bien. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ya tenemos que dar, Zuleima, o más bien, ya lo hemos dado, ese salto de hacer intercambiar los recursos que antes hacíamos en la educación tradicional a un cambio paradigmático de utilizar las metodologías activas. Eh, Estas mismas, según López, 2005, es un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante material didáctico y estudiante medio. Es decir, eh, aquí esta metodología ya el estudiante pasa a ser como, no digamos el protagonista, porque yo pienso que los protagonistas pueden ser todos esos actores, pero sí algo muy importante en el sistema de enseñanza-aprendizaje. El docente pasa a ser ya un facilitador del aprendizaje y el estudiante ya busca más bien una actuación, digamos, más interactiva con su profesor, con su compañero de estudio, y entonces la hace, digamos, bastante interesante. Porque si vemos la metodología activa, tenemos que indudablemente incursionar las TIC en esta manera de hacer las cosas. Entonces, tú me habías dicho antes del conversatorio que querías hablar un poco sobre esta parte que es muy interesante ahorita, que las TIC están abarcando, bueno, diferentes campos, como dijiste anteriormente, pero de una manera muy elocuente en la educación, que es donde estamos nosotros aquí reunidos, conversando, tratando de analizar las diferentes metodologías. Y bueno, Robert, en realidad hacia allá deberíamos nosotros apuntar, hacia un cambio paradigmático de la educación. Ese es el deber ser. Como yo siempre digo, no necesariamente utilizar tecnologías de información y comunicación implica que hemos cambiado el enfoque que tenemos de la educación. De hecho, muchas veces podemos usar tecnología y seguir haciendo lo mismo, seguir haciendo exactamente lo mismo que hacemos en clase, ¿no? Por ejemplo, cuando se exige que un estudiante, y tengo experiencias que conozco de algunas instituciones de educación universitaria que ofrecen una supuesta educación a distancia y utilizan, por ejemplo, un canal como este, que es la webconferencia, ¿no? A través de la herramienta que sea. Y obligan al estudiante a que esté, por ejemplo, 2 horas, 4 horas sentado frente al computador recibiendo clases, directamente recibiendo clases. Entonces, eso es exactamente lo mismo que hacemos en el aula de clase, solamente que cambió el medio que estoy utilizando. Entonces, allí no hay un cambio de paradigma de la educación. Para que haya un verdadero cambio de paradigma de la educación, tenemos que cambiar los métodos que utilizamos, entender cómo aprenden las personas en la actualidad. Y efectivamente, ese uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación en todos los ámbitos de la vida ha generado cambios en la forma como la gente hace las cosas. Te decía antes, ya la gente no va al banco, ya la gente hace las transacciones bancarias con su teléfono. Ya la gente muchas veces no quiere ni salir a comprar, sino que hace sus compras
haciendo una compra también a través de una aplicación telefónica y pide un delivery y le llevan su producto a su casa. Eso es un cambio real, ¿no? Nosotros en educación no hacemos ese cambio real, sino que incluimos la tecnología y seguimos haciendo exactamente lo mismo, haciendo una forma de enseñanza tradicional de clases magistrales, pero utilizando una herramienta tecnológica y evaluando a los estudiantes como lo hemos evaluado siempre. Es decir, no hay un cambio real. Y como siempre digo, no necesariamente el que haya tecnología implica que haya innovación, ni que haya calidad en la educación, ni que haya ningún tipo de cambio. También hay algo importantísimo que siempre me gusta destacar, y es que las tecnologías son el medio, no el fin. A veces hay personas que confunden esto y creen que con solo haber tecnología ya logramos mejorar el sistema educativo, y no. La tecnología es el medio que me permite lograr el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es pedagógico, el fin es didáctico, el fin son los objetivos pedagógicos que en las diferentes áreas del saber en las que nosotros trabajamos, pues tenemos que lograr desarrollar en nuestros estudiantes. Ese es el fin pedagógico, no la tecnología per se. Sabes que una vez, Entonces perdón. una vez, Zuleima, tuve un diálogo con otro docente en el cual él insistía que la relación que tenía con los estudiantes, él observaba, visualizaba que la tecnología era un problema. Entonces, yo pienso desde mi punto de vista que la tecnología no es el problema, el problema es que no llegues al objetivo, digamos, general o el objetivo específico de la enseñanza, un sistema de enseñanza y aprendizaje. Ese es el objetivo, pero no hay que ver la tecnología como un problema. Es correcto. O sea, fíjate que lo que se evidencia en ese argumento de ese profesor es lo que siempre ha caracterizado a los profesores, lamentablemente: resistencias al cambio. Esas resistencias al cambio vienen dadas muchas veces por el hecho de que la persona no tiene la formación, primero tecnológica, primero en saber utilizar las herramientas. El profesor Julio Cavero de la Universidad de Sevilla, él ha hecho varias investigaciones al respecto del desarrollo de estas competencias. Yo, de hecho, hice una investigación en el año 2015 sobre las competencias de los docentes para el uso de las tecnologías, replicando un instrumento, adaptando un instrumento hecho por Cavero, y él señala, ¿no?, que muchas veces la formación se ha quedado a un nivel como muy tecnológico, muy técnico. Entonces te enseña la herramienta. Estas herramientas sirven para tales cosas, pero no le enseñan al docente estrategias. Y allí es lo que tú señalas en el primer punto: cambio hacia un modelo educativo. Tenemos que cambiar la forma. ¿Cómo? Lo señalas muy bien allí, a través de metodologías activas. Las metodologías activas lo que permiten es devolverle al estudiante la capacidad de actuar, porque el enfoque de la metodología activa se basa en el aprender haciendo. En la medida que el estudiante hace, realmente realiza actividades que son significativas, es cuando el estudiante va a aprender. Perfecto, me parece muy bien, Zuleima, esa apreciación. Bueno, entonces pasemos a un debate que sería muy interesante. Tenemos que, por ejemplo, preguntarnos, bueno, ¿hablamos de inclusión, hablamos de integración o hablamos de otros aspectos de las TIC en la educación? Es un debate muy importante que podemos hacerlo brevemente, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de integración es que estamos ya más bien obteniendo todos esos recursos importantes de las TIC, todos esos mecanismos en favor del sistema de enseñanza y aprendizaje. Pero tú me tenías otro más que va más allá. Antes del conversatorio lo discutimos un poco, que es utilizar otro término que engloba de una manera completa estos aspectos. Ok, bueno, fíjate, yo no, lo que te decía, lo que te comentaba es que esas confrontaciones entre conceptos a mí no me llegan, ¿no? Sobre todo porque intento buscar, pero ¿cuál es el sentido de integrar, de incluir? ¿Qué significa cada una de estas cosas?
y si lo buscas en el diccionario encuentras que son sinónimos inclusive. O sea, la palabra integración y la palabra inclusión pueden ser sinónimas. Entonces, es un debate que tendríamos que ver sobre qué se sustenta un autor para decir que una cosa es más amplia que otra. Pero, por ejemplo, en el área de educación especial, que es donde yo vengo, la inclusión tiene otras implicaciones. Hablar de inclusión es más abarcador que hablar de integración, pero eso tiene una fundamentación en toda la evolución de lo que es la educación especial, ¿no? Que no es lo que sucede acá. Para mí, integración e inclusión es lo mismo. ¿Qué es lo importante en el ámbito de las TIC, ¿no? Porque en el ámbito de donde yo vengo es otra cosa. ¿Qué es lo importante? Lo que decía en la lámina anterior, lo importante aquí no es integrar tecnología, lo importante aquí es el para qué y el cómo lo voy a hacer. Porque yo puedo integrar mucha tecnología y no estar haciendo ninguna innovación. Yo puedo integrar mucha tecnología y no estar haciendo ningún cambio. Pero yo lo que tengo que saber es, estoy usando una tecnología ¿para qué? Para lograr qué objetivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué procesos diferentes voy a hacer? Cosas realmente innovadoras de calidad que no son las mismas que hago en la presencialidad o que hago cuando no tengo el computador. Allí es donde está, creo yo, el meollo de este planteamiento que estás haciendo. Así, totalmente de acuerdo contigo, Zuleima, esta apreciación. ¿Ok? Entonces, pasemos a la parte de los medios digitales. Aquí, bueno, indudablemente, ya cuando integramos y ya de una manera asertiva las TIC y, y la incluimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, se relaciona todos estos conceptos, todos estos mecanismos, lo que es el instrumento cognitivo, herramienta de trabajo, medio didáctico, instrumento para la gestión, vía de comunicación. Aquí está involucrado la parte del conocimiento del estudiante, la interacción que va a tener con su profesor, las diferentes herramientas de trabajo, el tipo de medio didáctico y la parte de la institución, que son el instrumento, lo van a utilizar como instrumento de gestión para la supervisión o para la gestión ya de la misma institución y los diferentes vías de comunicación. Entonces, esta parte es muy interesante y que ya al integrar las TIC o al incluirlas, ya tenemos que manejarnos con estos mecanismos. Sí. En la siguiente lámina quisiera más bien abordarla, digamos, comentarla un poco más que la anterior, porque para ya la integración de la TIC ya debemos de hablar sobre una formación, la formación del profesorado, la aceptación, pues si un docente no acepta el uso de las TIC, nunca se van a implementar dentro del sistema educativo. Es correcto. El tener el compromiso y por supuesto los recursos económicos, porque nada hacemos con ofrecer un sistema educativo, sí, por ejemplo, lo que es a distancia o virtual, pero no tenemos los recursos económicos de una plataforma tecnológica adecuada, de unos recursos didácticos adecuados, porque eso implica inversión. Así tengamos los equipos en la nube y todo, pero hay que pagar también licencia y todo esto. Entonces, si tienes algún comentario breve de esta lámina. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que está planteado en estas dos últimas láminas, porque en efecto es eso. Se trata de lo que la lámina anterior hablaba de lo que te estoy diciendo, el para qué del uso de las tecnologías, y esta me habla del cambio de actitud que debe tener el docente y ese compromiso por el propiciar oportunidades de formación. La formación tiene que ser permanente y tiene que venir tanto de la institución donde el profesor labora como autodidacta. El profesor en Internet puede ser autodidacta de una cantidad de procesos tecnológicos, pero únicos. Hay mucha información en Internet para ayudarnos en este sentido y sí, bueno, definitivamente debemos tener una infraestructura. La pandemia se evidenció esa gran brecha digital que hay entre los países latinoamericanos y otros países en relación con el uso de las tecnologías, pero evidentemente, si queremos trabajar con tecnologías, pues tenemos que tener a disposición la infraestructura tecnológica, porque si no es muy complicado, ¿no? Así es, así es. Bueno, por último, tenemos la bibliografía utilizada. Tú mencionaste en este conversatorio algunos, y yo coloqué también unas que utilicé para realizar esta presentación. Doy
digamos, cerrado esta conversación. Zuleima, muchas gracias por compartir junto a nosotros, ¿verdad? Como protagonista de esta reunión. Y agradezco también tu participación, doctora Zuleima Corredor de la Universidad Nacional Abierta, y a nuestro facilitador del subproyecto, el doctor Juan Laya de la UNIYES, y a todos mis compañeros del doctorado en TIC, que de alguna manera hemos compartido saberes dentro de este programa del doctorado. Muchas gracias, Zuleima, agradecido contigo. Muy excelente conversatorio, me gustó bastante, espero que la audiencia también le guste bastante. Vale, Robert, gracias a ti por invitarme. Y bueno, esto, como dije al principio, mucha tela que cortar. Aquí podemos pasar muchas horas realmente conversando. Lo importante es mantener esa actitud de apertura al aprendizaje permanente, a estos cambios necesarios de paradigma, a no resistirnos a los cambios que las tecnologías propician en los contextos formativos y a ser muy creativos, innovadores, inclusive con lo que tengamos en nuestro contexto, las herramientas que tengamos disponibles. Por pequeña que sea, son muchos los cambios que nosotros podemos hacer si tenemos una mente abierta y somos creativos. Así es, Zuleima, muchísimas gracias y de verdad agradecido, siempre dispuestas en ayudarnos a compartir, digamos, en el mundo académico, y en nombre de mis compañeros, del doctor Juan Laya, y también de nuestra universidad, del Centro Local Portuguesa. Muchas gracias, Zuleima. Gracias a ti. Nos vemos pronto, Robert. Chao, saludos. Muchísimas gracias.